Algunos tips. Buenas tardes, buenas noches, jóvenes. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Esperaremos a sus compañeros, ¿ya? Bueno, vamos a empezar ya la clase. Vamos a ver la parte de la ictericia. En la parte de la ictericia hay que entender que existen tres alteraciones que nos van a dar ictericia. Va a haber una ictericia que va a ser causada por encima del hígado, es decir, antes de llegar al hígado. Esto se llama una alteración del metabolismo de la bilirrubina. Este es secundario a una déficit de excreción canalicular, como el síndrome de Dubin-Johnson y síndrome de Rotor. Una hemólisis quiere decir destrucción de tantos glóbulos rojos que hace difícil que el hígado pueda con toda la bilirrubina. La eritropoiesis ineficaz y alteración de la conjugación de la bilirrubina, como el Crigler-Najjar y el síndrome de Gilbert. Es decir, esto es antes de que la sangre llegue al hígado, ya está con exceso de bilirrubina y por eso nos da ictericia. La segunda causa es una enfermedad hepática, es decir, que la función hepática esté comprometida. Esto es cuando hay una lesión hepatocelular, sea aguda, sea subaguda o sea crónica. Cuando hay enfermedades hepáticas por cirrosis biliar primaria, colangitis esclerosante, el problema es a nivel del hígado. Estas dos patologías, la alteración del metabolismo de la bilirrubina y la enfermedad hepática, se soluciona médicamente. La que nos interesa de las ictericias es la ictericia por obstrucción de la vía biliar extrahepática. De lejos, la patología más frecuente es la coledocolitiasis. Si nosotros vemos el origen etimológico de la palabra coledocolitiasis, quiere decir un cálculo dentro del colédoco. Puede también haber obstrucción de la vía biliar extrahepática por neoplasias, quistes de colédoco, enfermedad de Carol. Entonces, estos nos van a dar ictericia obstructiva. Que la ictericia obstructiva se define como pigmentación amarillenta de piel y mucosas, resultado directo del aumento de las bilirrubinas. Entonces, lo que primero tenemos que ver es la coledocolitiasis. Como ven aquí en el dibujo, hay la vesícula biliar, el hepático común, el colédoco y aquí la piedra o el cálculo se obstruye. Entonces, la obstrucción de la vesícula, del colédoco, se divide en una obstrucción completa cuando lo tapa todo, una obstrucción intermitente cuando no lo tapa todo el momento, una obstrucción crónica intermitente y una obstrucción segmental. Al fin y al cabo, es presencia de cálculo en el colédoco, que va a condicionar a un aumento de la bilirrubina circulante. Clínicamente, vamos a ver en una anamnesis, primero, cuándo ha iniciado la ictericia. La ictericia, la coloración amarillenta de piel y mucosas. Pero hay que recordar que cuando hay ictericia, también existe prurito. Si ustedes creen que el paciente está un poco amarillo, pregúntenle si tiene escozor, si tiene prurito. Entonces, de esa manera,
comprobamos un dato más en favor de una ictericia. Hay que ver las orinas colúricas, es decir, muy negras, como la Coca-Cola, o heces acólicas, blancas. Entonces pueden ser colúricas, miren cómo esta orina, casi como la Coca-Cola. Eso es coluria. No es orina que dicen, ay, medio concentrado de orina. No, nada que ver. Orina colúrica. Y esta heces blanca es acolia. Entonces, esos dos datos son importantes. Además, por la obstrucción, obviamente el paciente puede tener dolor, anorexia, pérdida de peso. Al examen físico, obviamente vamos a ver la coloración amarillenta. De piel, miren aquí el paciente está amarillo. Para que se vea amarillo la piel, tiene que haber por lo menos más de 6 miligramos por decilitro de bilirrubina. Entonces, un poquito alto. Para que se vea la ictericia a nivel de las escleras, tiene que estar por encima de 2.5 miligramos por decilitro. Es decir, si la bilirrubina está aún por debajo de 2.5, a veces no se ve, es subictérica, pero tiene la característica de tener esprurito, escozor. Y además la sospecha que nosotros tenemos de la presencia de cálculo en la vesícula biliar que haya podido migrar al colédoco. Aparte de esto, en casos más avanzados hay hepatosplenomegalia, vesícula de Courvoisier y sangre oculta en heces. Obviamente, si nosotros sospechamos de coledocolitiasis, hacemos exámenes de laboratorio. Principal atención a los valores de bilirrubina. La bilirrubina normal, directa, de 0,1 a 0,4. Indirecta de 0,4 a 0,8. Y total de 0,4 a 1,2. Por encima de estos 2 es hiperbilirrubina. Y cuando es por colédoco, a expensas de la directa. Cuando es hepática, a expensas de la indirecta. De nuevo, cuando es obstrucción de colédoco, normalmente aumenta la directa. Cuando es ictericia por daño hepático, aumenta la indirecta. Además de eso, cuando es por obstrucción de colédoco, también aumenta la fosfatasa alcalina. Valores normales están en 30 a 90 unidades por decilitro. Estos son un valor muy sensible de obstrucción biliar. Es porque es secretada por el endotelio de los canalículos biliares. En las ictericias obstructivas puede haber aumento por lesión hepatocelular del GOT-GPT, pero no es tan trascendental. Puede haber una alteración del tempo de protrombina, más que todo cuando está dañado el hígado. Lo bueno de la ictericia obstructiva por coledocolitiasis es que es fácilmente diagnosticada por la ecografía. Aquí nosotros vemos en la ecografía cómo el canalículo, el colédoco, está aumentado de diámetro. Tiene una sensibilidad y una especificidad casi del 90%. Podemos completar el diagnóstico con tomografía, resonancia magnética, centelografía, colangiografía transhepática o, lo principal, ERCP. Este ERCP quiere decir colangio, pancreatografía retrógrada endoscópica. Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Y es el método diagnóstico gold estándar y además que nos sirve para hacer el tratamiento. ¿Qué quiere decir eso? Si ustedes observan acá, ha entrado ya estamos en el duodeno, la segunda porción del duodeno, y vamos a ver cómo entra el papilótomo. Corta la papila de Vater y permite sacar el cálculo que está obstruido. Entonces, la RCP no solamente es diagnóstica, sino terapéutica. Entonces, es muy importante recordar que es diagnóstica y terapéutica la RCP. Entonces, muy sencillo. Ictericia, acolia, coluria, bilirrubinas aumentadas, expensas de la directa, ecografía positiva para coledocolitiasis, RCP. Punto. No necesita ningún tipo de procedimiento quirúrgico. La RCP es vía oral, es ambulatorio y el paciente se va a curar inmediatamente. Hay otras patologías más raras que dañan el colédoco, que son los quistes de colédoco, que son dilataciones congénitas del árbol biliar extrahepático.
Más frecuentes en niños, mujeres 3-1, y obviamente da complicaciones como colangitis, ictericia, pancreatitis, colangiocarcinoma. Lamentablemente depende del número de quistes y dónde están localizados para ver la terapia, si es bueno operar o esperar. De todas maneras, el pronóstico es malo cuando tienen estos quistes de colédoco. Otra patología en relación a los cálculos biliares es el síndrome de Mirici. Es inventado este síndrome por Pablo Mirici, que ha inventado la colangiografía y además ha estudiado las fístulas. ¿Qué es el síndrome de Mirici? Es una alteración de la unión del cístico y del colédoco, debido a un proceso inflamatorio secundario a la presencia de un cálculo. ¿Qué quiere decir eso? Tanto tiempo permanece un cálculo dentro de la vesícula biliar que termina perforando el colédoco. Eso quiere decir, el síndrome de Mirici es tanto tiempo permanece el cálculo dentro de la vesícula biliar que por presión y por el tiempo termina perforando la vesícula biliar. Entonces, más o menos dice eso, la definición. Alteración de la unión cístico-coledociana debido a procesos inflamatorios secundarios a cálculo biliar. El síndrome de Mirici se ha dividido en 4. El tipo 1 es una compresión extrínseca de la vía biliar por un cálculo enclavado en bacinete o en el cístico, pero no hay fístula. Miren, el tipo 1 solamente está apretando la vía biliar principal. Es decir, no hay fístula todavía. El tipo 2, hay una fístula colecistobiliar que compromete 1/3 de la circunferencia de la vesícula biliar. Es decir, ya hay una comunicación anormal entre la vesícula biliar y el conducto biliar. Entonces, menor de 1/3. 1/3 por lo menos. Entonces, sí hay una fístula. Es tipo 2. Tipo 3 compromete hasta 2/3 de la circunferencia biliar. Miren, 1, 2/3 de la circunferencia. Está muy comprometido ya la fístula de la vesícula al conducto biliar. Y finalmente, el tipo 4 es una vesiculización del colédoco, es decir, totalmente se ha perdido la vesícula biliar. Miren, aquí está el cálculo y ya no se reconoce dónde es la vesícula biliar. Entonces, el tipo 1, no hay fístula. Tipo 2, fístula de 1/3. Tipo 3, 2/3. Y el tipo 4, vesiculización del colédoco. La prevalencia del síndrome de Mirici es rara, del 1 al 0,1%. Más frecuente en la sexta, séptima década de vida en el sexo femenino. ¿Por qué? Porque el cálculo tiene que estar muchos años dentro de la vesícula biliar para que se fistulice a la vía biliar. Si no, no se fistulizaría. Es por eso importante que cuando yo opero pacientes de vesícula biliar y son mayores, no me conformo solo con una ecografía, les pido tomografía, porque los pacientes mayores probablemente tengan su cálculo hace 10, 20 años y ya me hayan hecho un síndrome de Mirici. Entonces, el Mirici ya tiene que ser abordada de otra manera. El cuadro clínico del síndrome de Mirici no es muy diferente a una colecistitis aguda o a un síndrome ictérico obstructivo. Es decir, es muy parecido, tiene dolor, a veces tiene ictericia, da colangitis, etc. Los laboratorios también no dan datos muy característicos. Es muy difícil diagnosticar clínicamente y laboratorialmente. La mejor forma de diagnóstica es mediante ecografía y colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Entonces, en la ecografía a veces no se ve muy claro la patología, pero podemos pedirle tomografía y colangiopancreatografía retrógrada endoscópica y aquí vemos, aquí está el endoscopio, metemos medio de contraste y aquí está la vesícula biliar y la fístula. Aquí está la vía biliar. Es casi de 1/3, debe ser un tipo 2. Entonces, esto es un Mirici estadio 2. Entonces, ¿de qué nos sirve el diagnosticar el estadio? Porque se plantea de diferente manera el tratamiento de cada estadio. Cuando el Mirici es tipo 1, se realiza colecistectomía más una colangiografía con cierre del muñón cístico
o colecistectomía parcial y drenaje. Nada más, no se necesita nada más. Es una colecistectomía simple cuando es tipo 1. Cuando es tipo 2, se realiza colecistectomía más colangiografía intraoperatoria y la rafia del muñón cístico y plastía del colédoco. Hay que hacer una plastía del colédoco. Y en el tipo 3 y 4 ya es una enfermedad más grave donde se debe hacer una derivación biliodigestiva. ¿Qué quiere decir eso? Derivamos. Llevamos el intestino delgado y hacemos una anastomosis con el colédoco. Una colecisto y yeyuno anastomosis. Aquí vemos colecisto y yeyuno anastomosis. Aquí vemos el yeyuno, colecisto y yeyuno anastomosis. Colecisto, duodeno anastomosis. Aquí, colecisto, duodeno anastomosis. O colédoco y yeyuno anastomosis. Entonces depende. Puede ser colecisto y yeyuno anastomosis, es decir, la vesícula biliar, lo uno al yeyuno. Puede ser colédoco y yeyuno anastomosis. Aquí, colédoco y yeyuno anastomosis. O puede ser una colédoco duodeno anastomosis. Depende de qué. Depende de qué estructura esté más cerca para realizar el procedimiento. Lo que hay que entender es que, como está muy tomado aquí, muy lesionado la vía biliar, a veces no podemos operar acá. Y entonces tenemos que derivar la circulación biliar por este lado. Entonces unimos la vesícula y el yeyuno. Puede ser una alternativa. O unimos el colédoco y el yeyuno. O finalmente unimos el duodeno y el duodeno y el colédoco. Entonces, es muy raro de todas maneras. He hecho yo una esta y otra esta. Dos apenas he operado en mi vida síndrome de Mirici. Es que ahora con lo que hay colecistectomía laparoscópica, normalmente los pacientes no llegan a estadios avanzados. ¿Dudas? ¿Dudas? Doctor, del tema no tengo dudas, pero quería saber el día del examen, cuánto tiempo dura y cuántas preguntas son y cuánto vale. No sé cuántas preguntas. Normalmente es de 30 a 50. Depende. ¿Ya? 50. ¿Y cuánto vale, doctor? Silencio. Si quieren que les explique, silencio. Silêncio, gente. Desliga los micrófonos, porfa. No, pues que no puedo charlar si desligo los micrófonos. Solo no hablen. Ana Beatriz, silencio. Francisco, silencio. Leonardo, silencio. Rancel. Ya, escúchenme, chicos. Ana Beatriz, Torres, baja la bulla. Deus, gente. Ana. Ya, creo que ya bajó. Bueno, de todas maneras, chicos, escúchenme. El examen, no estoy seguro de cuántas preguntas van a hacer. Lo normal es 30. Tienen valor a 3 puntos cada uno, un total de 90. ¿Cuánto tiempo tienen? 50 minutos para el examen. Empieza a las 8 tenemos clase ese día, hasta las 9:10. Son una hora que habilita el examen. A las 8 se habilita el examen y se cierra a las 9. ¿Ya? ¿Alguna duda? Doctor, más que todo entra lo que está en el texto del 1 al 10, ¿verdad? El examen es ya saben, del libro, del 1 al 10. Punto. Uh-huh. Ya. Gracias, doctor. Estudie. No es difícil el primer examen, pero estudie. Otra cosa, chicos, he estado viendo algunas... ¿Prefieren dar examen que aparezca de pregunta en pregunta o de que en toda la pantalla aparezcan 10 preguntas? ¿Qué Yo creo que es mejor. O sea, en el examen de fisiopato nos dieron todo el examen en uno.
No sé, puede ser mejor para no estar, porque al ir Pasando la cambiando la página. pregunta tarda más tiempo. Bueno, ya en le mi voy a caso a poner que veces pase Toda varias la pantalla es mejor. Ya le voy a Sí, poner doctor, todos. porque después hay que pasar a la siguiente página y a veces tenemos que volver y es complicado. Ya le voy a Nos toma poner más. varias preguntas. E é porque por conta de la internet também, que não No, está no se muito bem preocupen. acá. Ya, entonces les voy a pasar lo que entre, les voy a pasar, ¿ya? Ya, doctor. ¿Y doctor es más que tu opción múltiple o va a haber de complementación? No creo que haya complementación para este examen. Yo creo que todo es de Ya, doctor. selección. Todo fácil, chicos, no se preocupen. El primer examen les he dicho que es fácil. Ahora el segundo ya no sé cómo será. Doutor, um Lindo, regalito para no. cada Hola, aluno, doutor. El primer No, examen, doctor. estudien, aprovechen. El segundo examen ya veremos. Que les vaya muy Ya, bien. doctor. Chao, chao. Gracias, se va a Gracias, cuidar, doctor. doctor. Hasta luego. Chao, pues, Hasta luego. estudien. Ok.